Jalar cables es, en el argot cinematográfico mexicano, una manera de empezar desde abajo, es decir, hacerse en los foros, haciendo diferentes tareas. Nuestro personaje de hoy muy pronto dio muestra de su talento y de su entrega al cine como asistente de dirección. Después sería llamado para dirigir la película Al filo de los machetes. José Luis Urquieta, en nuestra entrega semanal de Los que no soñaron con Hollywood. Tendríamos que empezar un poco por el principio, ¿no? Zafra, Al filo de los machetes, con la película que me toca debutar. Antes de eso yo me hice en los foros, eso lo sabes tú. Empecé muy jovencito, si acaso de 14, 15 años, ya estaba por ahí oliendo engrudo y cargando tablas, como mucha gente. Esto también producto de la época, yo creo, porque para entonces el cueque todavía ni existía, de paso. Estaba, entonces existía este cine industrial, Estudios Churubusco por un lado, que eran así como quienes hacían las películas gringas, y Estudios América, que es de donde yo salgo, que es un estudio pequeño que empezó haciendo una especie de formato de películas, de 3 películas de media hora cada una. Esto se supone que es que era una especie en el entendido de que no podían hacer largos metrajes en Estudios América. De ahí que, bueno, esto es una pequeña anécdota. Ahí es donde hago yo mis primeros años, que fue realmente muy bello, muy fascinante, porque entrar al cine, quienes presumimos de trabajar en eso, yo creo que se dice que nos pica la víbora del cine y no vuelves a dejarlo, ¿no? Es algo realmente muy bello, porque podrán imaginar que cada historia tiene su propia historia en sí. Es decir, si hablamos ahora de vaqueros, tendrás que meterte en este mundo de vaqueros, y ahora hablemos de lo que es una situación citadina y una problemática de esa naturaleza, y entonces tendrás que tratar de entender qué es lo que hay de eso, ¿no? Y bueno, y llegando al filo de los machetes, yo después hice algunos años primero sonido. Trabajé en cámara, en fin, ahí éramos parejeros, le entrábamos a todo, había que cargar y nos ayudábamos. Esa era la diferencia de Estudios América a Churubusco, que ellos eran casi especialistas en poner su tornillo y cumplían con eso. Es decir, no podías meterte a otras áreas porque se entendía que rompías las reglas, ¿no? Un poco americanizados ellos. Y nosotros no, nosotros le entrábamos a todo, y eso creo yo que de alguna manera nos sirvió para tener un aprendizaje un poco más amplio, ¿no? Entre comillas. Entonces, de repente estaba asistiendo cámara y me vi
envuelto en asistir dirección, muy joven, a los 21 años si acaso. El primero que asistí fue a Tito Novaro, que era quien había inventado un breakdown, que era un tipo muy conocedor del cine, pero creó una forma que para hacer el desglose de los guiones, para ponerlos en un sentido, para ese desglose para poder hacer los planes de trabajo en dos hojas, en una hoja para interiores y otra para exteriores, una cosa verdaderamente sencilla, simple y muy práctica. Y se presentó, nos fuimos a Guatemala, y yo creo que lo tomó un poco de broma él cuando dice, ¿tú me asistes? Y le digo, hombre, me encantaría y tal, y no sé qué, ya había yo asistido por ahí, yo tenía una idea más o menos de lo que se trataba el asunto. Pero el anécdota más chistoso es que, hablando de los ejes, que no sé si es que pudiera entenderlo, digamos así, como la mayoría con relación a izquierdas, derechas, etcétera, etcétera, el primer día de rodaje es algo verdaderamente increíble que Tito se brinca el eje, que fue algo verdaderamente inesperado, y además se lo brincó porque además creo que estaba como medio debutando de director. Entonces se brinca el eje en una banca y yo se lo hago saber. Le digo, oye Tito, te estás brincando el eje porque está aquí, que no sé qué, y la mirada, en fin, o sea, era un shot independiente, por lo tanto iba a brincar, simplemente. Y se da cuenta de eso y le llama la atención, dice, ah, caray, ¿cómo te diste cuenta? Él pensó que no tenía ni la más remota idea de eso, ¿no? Y resultó que, creo yo, que a partir de eso como que me tomó un poco más en serio, quiero suponer. Total, fueron varios años de asistir, me tocó en suerte trabajar con Archibaldo Burns, que también es una persona muy particular, que hacía un cine también muy particular, con Rafael Corquiri, con Arturo Martínez, con la gente de la industria, que hacían películas a montones y de forma muy práctica, por decirlo menos, ¿no? O sea, pues serían capaces de poner allí, hacer películas en 15 días, más bien tirando a malas, de malas a más, desgraciadamente, muy pobres. Yo creo que eso las definiría mejor, ¿no? Y a Alejandro Galindo me tocó también asistirle en un par de ocasiones, que eran como ligas mayores y gente que tenía, por supuesto, un lugar bien ganado en la industria, ¿no? Y por ahí se presentó la oportunidad, se enferma la esposa de Alejandro Galindo, tenía un problema muy severo en la cabeza, desgraciadamente, y tuvo que regresar a México estando filmando en Brownsville, en Texas. Y sin más, el productor, que era un productor también muy particular, Agra Sánchez, que yo creo que le importaba un poco menos que nada, casi todo, simplemente que se hicieran las películas, porque el Banco Cinema, toda esta estructura que había con relación a tener un crédito, pues les era muy cómodo, lo manejaban muy bien la gente que manejaba la industria, que yo creo que ahora lo que manejaba el condominio cinematográfico hace 30 años, que estaba lleno de vicios, parece ser que ahora los vicios simplemente cambiaron de bando y son los mismos ahora, pero ya digamos que ahora es entre comillas los académicos. Antes era la gente de la industria quien manejaba el cine, ¿no? Es muy, muy chistoso. Pero es lo mismo, desgraciadamente. Se entran vicios y hay cotos de poder por ahí, empiezan, las cosas ahora creo que son más difíciles para hacer alguna película, ¿no? Bueno, vuelvo al filo de los machetes, asisto, dirijo 4 o 5 días en ausencia de Alejandro Galindo. Ni se enteraron, ni las gracias me dieron, no me importaba en lo más mínimo, simplemente como cuestión, como que entendí que las cosas tenían que continuar, y sin más, sin pena ni gloria, continuaron las cosas, pero se presentó la oportunidad por ahí de Zafra, de mi querido amigo Alfonso de Alba, que había escrito ese guión, y no sé qué tuvo, ya no me enteré ni quise enterarme, parece que se le habían ofrecido a alguien más. Pero tampoco estoy seguro de cómo llegó a mí exactamente, pero yo lo agarré y vi la oportunidad y se dio, y empezamos a trabajar, y me llevé a Narciso Busquets, que estaba en la película de Alejandro Galindo y demás. Se empezaron a conformar las cosas
y a descubrir las cosas en sí mismas, porque la película efectivamente era una película de denuncia. Estábamos hablando de cacicazgo, estábamos hablando de la tierra, estamos hablando de algo que se repite desgraciadamente mucho en nuestro país, que es como la naturaleza de nuestro país, o de Latinoamérica, diría yo, o del mundo, porque la tierra siempre es la disputa y el principal, la tierra y lo que hay debajo y lo que hay abajo de ella, ¿no? Siempre ha sido el gran lo que ha despertado esas terribles confrontaciones sociales. Y bueno, siempre los agredidos son los más débiles. Y yo me identifico evidentemente con esa clase, porque pues de dónde de otra manera. Y me gustó mucho y me sentí, repito, muy a gusto. Premiaron la película, lo cual fue algo increíble. Lo nominaron también para los Arieles, como ópera prima. Entonces me dice Fons, está en el foro, no sé de qué manera, que dice, oye, yo ya vi tu película, dice, está buena, ¿eh? Dice, yo creo que te van a premiar, que le digo, caray, de veras, yo ni idea. Y entusiasmado, pero sin esperar, repito, sin la perspectiva o el alcance que tenían esas cosas. La verdad es que no entendía y creo seguir sin entenderlo, porque hay muchos recovecos ahí raros, ¿no? Pero total no me lo dieron, pero era el único, lo cual es muy raro, porque creo que se lo dieron a nuestro cuate Isaac por un cortometraje. Entonces era una cosa muy rara, pero ya entendí después de que su papá tenía una cierta influencia y tal vez por allí se movieron las aguas, pero me dieron una Diosa de Plata también. Total, fue algo inesperado, extraordinario, y resulta que el jockey, el autor de la historia, me dice, oye, te salió una película bien social, que no sé qué. Y le digo, pues, ¿qué no es de eso que se trataba, no? Y bueno, tenía tintes de eso, es decir, de denuncia, de crear todos estos cacicazgos y estas cosas, que al fin y al cabo era de lo que trataba la película. Y por supuesto le fue mal en taquilla, como Dios manda, por todas las cosas que ya sabemos. Estaba Gregorio Wallerstein para entonces, que era el zar del cine, y que para penetrar en una proyección, que no sé si seguramente todo el mundo lo ha repetido, lo repetiremos, ¿no? Pues había que formar parte de esos bandos o trabajar con él, porque las películas de él, por decirlo de alguna manera, eran bendecidas. Ya ser una película de Gregorio Wallerstein encaminaba bajo condiciones diferentes, ¿no? Y pues yo siempre, desgraciadamente, he estado del otro lado. En 3 veces mojado, un guión meramente anecdótico, José Luis Urquieta reafirma su sensibilidad para tratar temas sociales. La tragedia de los migrantes centroamericanos, quienes viajan desde El Salvador hasta Estados Unidos en busca del sueño americano. ¡Pronto! Los soldados, vos. Tentación, me libró el Señor de todo mal. Amén, Jesús. Señor de la Santa Cruz de nuestro Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén, Jesús.
pues sobre todo ya después a finales de los 80s, afortunadamente logra desafanarse un poco de esa línea tan marcada del cine mexicano con Muelle Rojo, que a fin de cuentas es yo creo que una de sus películas más destacadas. Y aún así, fíjate que con la alianza que generó con los Tigres del Norte, yo las encuentro muy entretenidas, muy divertidas. Tres veces mojado, La camioneta gris, por supuesto, y son películas que fueron todo un éxito a nivel comercial. Fue de los últimos grandes éxitos que se desarrollaron con lo que respecta a cine comercial mexicano en cartelera. Y ya después, pues bueno, ya entrada bien la década de los 90s y no se diga ya este nuevo siglo, pues poco a poco, en vista de la falta pues digamos de apoyo y también por parte de interés del público este tipo de cintas, pues Urquieta tuvo que enfocarse a otro tipo de proyectos. Tres veces mojado es algo muy curioso relacionado con esa película, porque yo hice muchas películas de mojados, pero esta era con los Tigres del Norte, que son gente que tenía y que tiene una popularidad enorme y una fuerza en sí misma, ¿no? O sea, son unos hombres muy taquilleros. Ellos creo que son realmente, tienen particularidades que yo creo que daría para muchos programas que hablen de ellos, ¿no? O sea, los Tigres son algo verdaderamente excepcional en muchos sentidos. Pero bueno, de ahí entonces que Javier Robles hace el guión, el que hizo aquella de Rojo Amanecer. Yo le recomiendo, no lo digo con el sentido, es lo de menos, el asunto es que él hace el guión. Y bueno, y trabaja Carmen, mi esposa, que también tiene su propia historia, eso, porque de repente, no sé bajo qué circunstancias, de repente, después de que le habían sugerido que lo hiciera ella en principio ellos mismos, se dan cuenta y echan para atrás y dicen, no, pues es que mejor vamos a pensar en otra actriz, y se creó ahí una situación. Le digo, no se vale, porque si se lo habían ofrecido y tal, no es porque sea o no mi pareja, no se juega de esa manera con la gente, ¿no? Total, yo ya peleé en determinado momento, no tanto, pero bueno, el hecho es que hace el papel, pero la nominan para los Arieles como mejor actriz. Entonces eso fue ya algo verdaderamente fuera de serie. Fue una película muy comercial, Los Tigres del Norte, que por demás, pues ahí estaba Jorge Hernández, que yo pretendía, por ahí vamos a hacer un esfuerzo, no sé si ni siquiera se lo dije a él, pero mi pretensión interna es que le digo, por lo menos que lo nombren en algún, como debutante de actor, porque no sabía nada, o sea, realmente eran muy duros, sobre todo yo creo que él, tal vez más que los otros, que Hernán, por ejemplo. Con su sensibilidad, con su fuerza, pero sí era un poco duro, mi querido Jorge. Total, contamos la historia esta, la acaban de pasar ahora mismo allá en Texas, ¿no? Y ya casi 25 años, y les gustó, no me pareció tan mala, ¿no? La madurez y sensibilidad de José Luis Urquieta le permite retratar fielmente el desarrollo y la creación de sindicatos durante la Revolución. Eso sucede con un guión como Muelle Rojo. El Muelle Rojo es un gremio de los alijadores de Tampico, a ver si lo podemos sintetizar. Es una cooperativa que, dicho de paso, Eric del Castillo, todo eso, formamos parte de una cooperativa para hacer a su vez la película de cooperativistas. El cooperativismo es un movimiento internacional que tiene sus canonjías relacionadas con el gobierno, muy poco difundido, pero creo que sí es una verdadera opción social, que es... tendría que hablar de estructuras que tal vez pueda meter la pata, no me meteré en eso, pero estoy absolutamente claro de que las cooperativas son una alternativa muy, muy importante y muy viable para defenderse ante cuestiones patronales y demás, de ser uno su propio patrón y por lo tanto crear situaciones de orden social, es decir, o sea, son comunidades sociales que se mantienen por sí mismas y para sí mismas, ¿no? Y Muelle Rojo es eso, Muelle es el trabajo de este grupo de alijadores que siguen existiendo y que creo que son modelo en toda Latinoamérica, los alijadores de Tampico, que es un gremio muy, muy, muy importante. La historia está planteada en tres cuentos, por decirlo así. Uno
que se conforma la cooperativa, se está creando esta situación con los anarcosindicalistas y sindicalistas en esa época, que hay movimientos muy, muy importantes a nivel en la situación obrera en México. Y corresponde a esa época, justamente, 1911, si no mal recuerdo, cuando se constituyen. Tampico, en particular, era la manzana de la discordia y había petróleo. Entonces, por lo tanto, ya podrán imaginar todo lo que se derivaba alrededor de lo que era Tamaulipas, en este caso Tampico, que era un clave e importante, ¿no? Se habla de esa historia de cómo se conforma la cooperativa, que es un gran triunfo porque había que expulsar a gente que estaba adueñada también de la carga y la descarga de los muelles, que para entonces podrán imaginar que Tampico era, por supuesto, mucho más pequeño que ahora. Sin embargo, la carga y la descarga, las aduanas, lo que implicaba todo eso, importante para el país. De allí, el siguiente cuento hay otra etapa en el cuento en donde hay una traición y demás, parte del devenir histórico relacionado con la cooperativa, en donde empieza un poco a descomponerse, y es lo que yo traté de que no sea panfletario, de que hay seres humanos y que las situaciones se modifican y siempre estamos susceptibles a que sucedan ese tipo de cosas. Hay seres humanos y por lo tanto diferentes visiones e intereses, y surge Isauro Alfaro como un líder. A Isauro Alfaro lo matan y es Gerardo Gómez Castillo quien es el líder para entonces, cuando filmamos la película, que ya es una persona mayor y que se prolonga mucho tiempo y que ya tenía contrarios. Había ya una serie de situaciones que se oponían a la continuidad, que repite, pero son cosas internas que me parece que serían dignas de un estudio más profundo, ¿no? Pero a grandes rasgos era eso, y terminamos con una especie como de comedia más ligera, en donde se plantea la situación actual, en este caso 1985, por ahí, 89 ya, en donde la cooperativa ya está muy bien estructurada, funciones, es una entidad grandísima en donde se encargan del alijo de la carga a nivel internacional, es uno de los puertos más importantes en México, y tiene problemas como todo, ¿no? Problemas de estructura y problemas de que otra vez el obrero, otra vez quien no pertenece a la cooperativa, que este es el punto fundamental, está en desventaja terrible contra un gremio que están organizados y que sirve de ejemplo, y son gente que no trabaja en eso y que quisiera entrar a la cooperativa, y ese es un poco el cuento con el que se culmina esto, ¿no? Y logran integrarse a la cooperativa, estos trabajadores libres logran integrarse a la cooperativa, y es así como el gran triunfo de pertenecer a ese gremio, pues, ¿no? Ahí es una película, a mí me gusta mucho. Me parece que el final sí se excedió un poco en todo un rollo muy demasiado extenso en tanto a textos, que estaba López Tarso y que a mí me arrobaba López Tarso, por lo tanto, porque es un gran actor y lo decía muy bien, y también el maestro Manuel Ojeda, que también se aventa un speech muy largo, muy sabroso, muy padre, muy explicativo, que hablan del cooperativismo y que hablan de todas sus bondades, ¿no? Y se quedó así. La vi yo hace poco tiempo y me pareció un poco largo, pero bueno, la esencia ahí está, y Muelle Rojo yo creo que es una de las películas más importantes que hice, ¿no? Pues en nuestro país, ni siquiera cuando se generó un auge durante la década de los 40 y 50, denominada época de oro cine nacional, realmente se pudo desarrollar una estructura genuina, coherente con lo que respecta a las películas, a su producción y en ocasiones incluso a su distribución, porque aquí nunca se desarrollaron estudios tal cual, ¿sí? O sea, aquí nunca hubo un símil o una línea análoga a la Warner, a la Fox.
estudios que se dedicaran a conservar precisamente los derechos de las películas, que al momento de firmar con ellos estuviera garantizada su distribución y que pues desafortunadamente aquí en México pues caía simplemente en medios privados, ¿sí? Los distribuidores estaban supeditados al trabajo de los mismos productores, quienes son quienes les vendían los derechos, y al momento, por supuesto, de pasar los años y no renovarlos o perder interés al respecto, iban colapsando y posteriormente pues quedaban ahí en el olvido. Muchas de sus películas, y es una tristeza la verdad por parte de las películas de Urquieta, que no tuvieran una distribución más amplia. Por supuesto, solo aquellas que tenían un amplio sentido comercial, como los que estuvimos mencionando, ¿no? Sus proyectos más personales, por llamarlo de alguna forma, o aquellos que estuvieran más enfocados a tratar de mostrar su talento como director, efectivamente han tenido una distribución pésima, si no es que nula. Entonces, es un fenómeno que aquí en México desgraciadamente está muy presente. Actualmente tratan de contrarrestarlo precisamente ya firmando con distribuidoras internacionales, que son las que permiten en cierta medida pues los medios para poder desarrollar una gran cantidad de copias y garantizar su ingreso en los complejos cinematográficos actuales, como ya son multicines, como ya no es el cine de antes, ¿verdad? De una sola función o programa doble o programa triple, bueno, va acompañado de otra película, pero vamos, antes las películas o los derechos de las mismas para su distribución se ven directamente con los dueños de las salas. Antaño, Organización Ramírez, pues obviamente era la que dominaba, pero estaba también PECIME, COTSA y demás. Entonces todas esas agrupaciones se encargaban de este proceso. Ahora ya es más complicado. La próxima entrega de Los que no soñaron con Hollywood nos permitirá continuar nuestra conversación con José Luis Urquieta, un director hecho en los foros.